Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presenta El Mostrador es la clave. A esta hora, El Mostrador, el primer diario digital de Chile, se une a la clave para presentar El Mostrador es la clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. El Mostrador es la clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana y 2 minutos de este 19 de abril de 2021, damos inicio al Mostrador en la clave. Periodista Ramón Pozo, ¿qué te parece que revisemos algunos de los principales titulares del día? Hola Federico, buenos días. Como una burla calificaron en la oposición el bono clase media y aseguran que el tercer retiro del 10% es la única vía para llegar con recursos a la gente, según planteó el diputado del PPD, Raúl Soto. También hubo algunos cuestionamientos en Chile Vamos. No obstante, en el gobierno aseguran que más de 1.240.000 solicitudes al bono clase media ya fueron aceptadas y aún falta que logren el beneficio unas 800.000 personas, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Si bien varias comunas en la capital llevan un mes en cuarentena, solo 7 de ellas han bajado los contagios por COVID-19. Se trata de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Alhué. El gobierno, la Fuerza Aérea y la Armada respaldaron el reclamo del ejército en contra del canal de televisión La Red por un sketch humorístico donde un comediante disfrazado de general valora jubilarse con todo su sueldo a los 40 o 50 años y dice que le da miedo la guerra. En una misiva, la institución castrense aseveró que el contenido es ofensivo hacia los hombres y mujeres de esta rama de las Fuerzas Armadas. Interesante tema, Ramón, ¿no? Interesante porque esto permite conversar como sociedad los límites de la parodia, de la sátira, ¿no? Porque evidentemente un video en parodia, en sátira, donde se ríen un poco más que un poco, ¿cierto? De esta realidad tan distinta de las Fuerzas Armadas en su política de pensiones, tan distintas al de los civiles, al de la mayoría de la ciudadanía en Chile. Y de pasadita aprovechan de reírse de más cosas. ¿Cuál es el límite de la parodia, de la sátira en una democracia con libertad de expresión sana, ¿no? Hay que ver que en países hay gente que ha pagado la vida, con su vida, el mantener este tipo de humor político en vivo y dando su aporte, a pesar de que otros dicen que igual tiene que tener un límite. Acordémonos del caso de la revista Charlie Hebdo en Francia, ¿no? Donde unos fanáticos musulmanes, unos yihadistas, mataron a varios en la revista por haber tenido humor respecto de Mahoma, ¿no? Del profeta, que no lo aguantaron y los condenaron a muerte. Entonces, es un tema que en cualquier sociedad democrática cada tanto es necesario de conversar, de dialogar y de ponernos de acuerdo, porque sin sátira política, sin ironía, sin parodia, no solo nos volvemos unos tontos fomes y serios, sino que además se le puede quitar salud a la capacidad a la agudeza y a la capacidad de fiscalizar el poder. Es una forma de fiscalizar el poder, la parodia. Entonces, pero tiene límite, eso es lo que hay que ver, ¿hasta dónde? Lo que sabemos hoy día es que hay un límite penal en el sentido y civil, en el sentido que quien injuria o calumnia tiene que responder por la injuria o calumnia. Lo que en Chile no existe, y eso es sano para la libertad de expresión, una censura previa. Pero el que se pasa del límite puede terminar condenado como delito de injuria o calumnia, incluso pagando perjuicio. ¿Cómo se inserta ahí la parodia? ¿Cómo se inserta la ironía política, la sátira política? Bueno, eso es parte de lo que está en conversación después de esta parodia del canal La Red a los militares y a sus pensiones y a sus funciones, y están muy enojados los militares, que no les gusta que esto ocurra,
Pero yo creo que más que el enojo de los militares y del ministro de Defensa, que bueno, cumple un rol ahí de puente con los militares, más que eso, porque la sátira puede ser a otros actores sociales, ¿no? A otros actores de la sociedad. El tema es, ¿se admite o no se admite en Chile que se ironice, ¿cierto? Que se haga parodia de cosas que hay que ponerle la lupa. ¿Cierto? Sí. Bonito tema para una democracia. Y pensemos en el rol de las instituciones también, por ejemplo. ¿Qué pasa si el presidente Sebastián Piñera también cree que algunas de las críticas o sketch humorísticos se pasan de la raya, digamos? Entonces, ¿dónde están los límites ahí? Una definición muy compleja. Y ojo que Human Rights Watch está observando esta situación también, porque dicen cuál es la injerencia, cuál es el nivel de presión, entre comillas, que podría estar ejerciendo el ejército con esta carta a la dirección de la red. Bueno, y en último tema, el senador Manuel José Osandón dejó estar disponible para asumir una candidatura presidencial. El parlamentario, que había suspendido su militancia en Renovación Nacional, enfrentó una acusación de tráfico de influencias que no prosperó. Eso es muy interesante lo que está pasando ahí, porque al senador Osandón, al Cote Osandón, ¿cierto? Que era una carta presidencial de la derecha moderada, de lo que le han denominado la derecha social, que ahora encabeza también el exdiputado y exministro Mario Desbordes. Lo habían sacado por secretaría, ¿no? Claro. Sí, le habían tirado una querella criminal por abuso de influencia, por tráfico de influencias y algunos cargos adicionales, presentada por su primo, el alcalde de Pirque. Recordémonos que el Cote Osandón hizo carrera desde Pirque, fue primeramente alcalde de Pirque, después alcalde de Puente Alto, después senador. Pero su primo se querelló porque dice que lo presionaron en su alcaldía para que otorgara concesiones de áridos a una sociedad donde participa el hijo de Cote Osandón. Entonces, por secretaría en ese sentido lo sacaron porque como tuvo que defenderse de esta querella donde lo iban a formalizar y pidieron el desafuero, dejó de ser un candidato presidencial de la derecha, dejó de ser una alternativa y ahí se levantó con más fuerza Mario Desbordes. Pero vuelve Cote Osandón. Interesante porque va a revolver las aguas un poco más aún de lo que ya están revueltas en la derecha, ¿no? Sí, y la enorme cantidad de candidatos presidenciales que hay hasta el minuto, eso es lo otro. Enorme, en la derecha y en la oposición. Así es. Pero aquí en la derecha pasa algo interesante, porque justamente lo único que pueden ganar una candidatura presidencial a la larga son gente de derecha que pueda crecer hacia el centro político, ¿no? Claro. Gente como Evelyn Matei, que no puede crecer hacia el centro político, pero es muy querida en su sector, nunca va a ganar la presidencia de la República. En cambio, en Cote Osandón, que tiene una figura más moderada y con planteamiento en algunos casos más cercanos al centro político, es crecedor, es un mejor candidato desde ese punto de vista, no para la derecha dura, pero sí como candidato presidencial, y entra a la carrera. Vamos a ver qué pasa. Van a tratar de desbancarlo, por supuesto, a través de algún recurso judicial, pero por ahora, ya que la Corte de Apelaciones desestimó los cargos y no dio la posibilidad al desafuero para seguir la causa en su contra, vuelve con todo. Así se le ve, y el fin de semana se le escuchó con muchas ganas, ¿no? Así es, vuelve nuevamente el Cote Osandón con su intención de ser un candidato presidencial. Recordemos que ya había participado de una primaria. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que pueden escucharnos en www.radiolaclave.cl, en redes sociales @radiolaclave, esto es Twitter e Instagram, y en el Facebook también de Radio La Clave. Y por supuesto, si quieren estar totalmente informados, pueden visitar www.elmostrador.cl. Y ahora, Federico, te dejo con Nicole Martínez, nuestra periodista de política, para que aborden los temas de contingencia. Muchas gracias, Ramón Pozo. Nos vemos. Bueno, efectivamente vamos a hablar de contingencia política y vamos a aprovechar una entrevista que hizo Nicole Martínez y que hoy día es en este momento el primer titular del Mostrador,
una entrevista que le hizo al analista político Andrés Cabrera, donde éste advirtió que, abro comillas, en este gobierno estamos transitando hacia formas de autoritarismo que son muy complejas. Cierre comillas. Considera el entrevistado que hay una agudización del conflicto político que es interesante analizar y que hay que ver cómo va derivando. Asimismo, se refiere a cómo se está reconfigurando la oposición, el rol de la democracia cristiana, el papel que está jugando Pamela Giles, etcétera, etcétera. Muy bienvenida, Nicole Martínez, periodista de Política del Mostrador. Hola Federico, buenos días, y a todos los auditores también de La Clave. Nicole, ¿a qué se refiere puntualmente Cabrera, tu entrevistado, que es un muy buen analista político, cuando habla de formas de autoritarismo? Sí, él habla principalmente de lo que está sucediendo en el marco de la pandemia, en lo que tiene que ver con las restricciones por el tema sanitario. Y habla también ahí, por ejemplo, de las críticas que se han hecho, por ejemplo, con la extensión del estado de excepción y con algunas solicitudes que han promovido sectores del oficialismo y también algunos de la oposición de establecer también un estado de sitio en la Araucanía. Se refiere a esas dos cosas puntualmente y habla también de la postura que han tenido algunos sectores de la oposición para respaldar lo que él considera que son estas formas de autoritarismo que tienen que ver con estas restricciones a nivel social respecto de lo que ha sido la pandemia, porque ha existido harta crítica respecto de cuánto se debe extender, de cuánto se puede limitar también, sobre todo en el contexto socioeconómico que tiene el país a propósito de esta pandemia y que se viene arrastrando además desde antes, desde el 18 de octubre. A eso específicamente se refiere. Es un tema muy importante, ¿cierto, Nicole? Porque, bueno, de hecho en el Mostrador hemos editorializado al respecto, hemos hecho notas, reporteos, este es uno más, de cómo en Chile se ha aprovechado, la autoridad política ha aprovechado la pandemia para ejercer, para tener militares en la calle, ¿no? Y ya llevamos más de un año con militares en la calle, y el verdadero debate si hace falta o no tener militares en la calle para enfrentar una pandemia es un debate que no ha existido realmente. Pareciera como que la clase política, salvo algunos pocos actores, les acomoda esta cosa autoritaria de tener fuerzas armadas en la calle, y es complicado porque las fuerzas armadas no están preparadas para estar en la calle y para el orden público, no es su trabajo, no están entrenadas para eso, es peligroso tenerlas en la calle, las desvías de sus roles profesionales de defensa de la seguridad nacional, sí, de las fronteras, de eventuales ataques externos. Ese es el rol de las fuerzas armadas y no el orden público. Entonces, cada tanto es bueno traer este tema a colación. Querrá que el presidente Piñera gobernar prácticamente todo su gobierno con las Fuerzas Armadas en la calle. Una pregunta, ¿no? Es una forma muy evidente y palmaria de mal funcionamiento de las instituciones y de autoritarismo a portas, ¿no? Sí, es muy complicado el tema porque además, bueno, ahí tú decías que hay algunos actores que específicamente reviven este tema de vez en cuando, que principalmente tienen que ver con sectores más de izquierda dentro de la oposición, y específicamente, por ejemplo, el Partido Comunista, con otros sectores con los que reviven este tema, precisamente cuestionando si es que aquí hay una intención de control social a propósito de la pandemia, pero tratando de evitar que se repita lo del 18 de octubre, que eso es una tesis que se ha planteado desde algunos partidos de la oposición, y efectivamente cuán preparadas están las Fuerzas Armadas, porque en un comienzo, cuando también abordaron el tema de la crisis social, hubo bastante cuestionamiento en cómo lo abordaron, porque precisamente no son una instancia que esté preparada para enfrentar estos temas en específico, y por lo tanto además también hay una crítica a cómo se ha hecho en la pandemia, porque dicen que no ha sido un control que uno pudiese decir que se justifica, porque además se ha dicho también que muchos de ellos están cansados, que no dan abasto con la situación que está sucediendo a propósito, por ejemplo, de las fiestas clandestinas, de la fiscalización, que efectivamente no se puede fiscalizar a cada una de las personas que esté en la calle, pero también ese aspecto del control político, de si hay un intento de controlar para que no se
reactive las manifestaciones y sobre todo cuando hay un descontento social que se reactiva a propósito de la pandemia y también en estos momentos, Federico, cuando hay una crítica bastante incisiva también a las ayudas sociales del gobierno, que en algunos partidos y sobre todo en el oficialismo algunos temen que eso se vuelva a reactivar y por lo tanto también hay un cuestionamiento a cuánto se va a extender y cuánto más se va a endurecer estas medidas por la pandemia para evitar también un rebrote de lo que fue el estallido social. Claro, pero el punto está justamente en que para el control del orden público y velar por el orden público y la paz social están las fuerzas policiales, no las fuerzas armadas. Entonces, tenerlas en la calle para ese objetivo es torcerle la nariz a la ley, porque claro, se dice estamos en estado de catástrofe para enfrentar la pandemia, sí, pero eso no tiene que ver directamente con la mantención del orden público. Podrán ayudar a los militares en algunas cosas, poner carpas de campaña, podrán apoyar en algunas cosas a carabineros para los controles de tránsito, no lo sé, cosas muy menores, pero no son para eso las Fuerzas Armadas, muy complicado, ya llevamos más de un año con estado, con toque de queda, militares en la calle. Y de hecho, la finalidad de control del orden público que se le pide a las Fuerzas Armadas en forma completamente fuera de sistemas, fuera de legislación ilegal, se ha notado en la Araucanía. Es decir, tal como menciona tu entrevistado, Andrés Cabrera, ahí hay una demostración del tema. Si lo ha dicho la gente de gobierno, incluso que se le ha pedido al ejército que participe en el control del orden público, y eso no corresponde. Ahora, esta voz la han alzado muchos actores, no solamente el Partido Comunista ha sido uno y cada tanto, fundamentalmente los sectores liberales y que cuidan y quieren cuidar la democracia. Esos han sido los grandes sectores que han levantado la voz cada tanto, pero a mucha parte de la clase política como que les está acomodando estos militares en la calle. Hay que tener cuidado y estar alerta. Nicole Martínez, ¿cómo observa en tu entrevistado Andrés Cabrera el manejo político que está teniendo el gobierno en estos tiempos de pandemia, sobre todo en relación a lo que estamos conversando, ¿no? Todavía está latente un posible estallido social de descontento por el mal manejo. ¿Qué opina Cabrera, que es un analista político importante? Sí, en general él hablaba de un manejo deficiente de lo que ha sido la pandemia. No andó suficiente respecto del manejo del gobierno en sí en cuanto al escenario actual, pero sí habló, por ejemplo, del escenario político, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en las próximas elecciones, donde dice que a propósito de todo esto también hay un intento de polarizar un poco más y favorecer a los candidatos de su sector. Habla, por ejemplo, a propósito de lo que decías del autoritarismo, de lo que él menciona respecto de ese tema, que además el gobierno no ha actuado solo, sino que ha estado obviamente apoyado por sus parlamentarios, pero también por un sector de la oposición que genera también un efecto en los temas políticos internos de ese sector. Y habla específicamente de la democracia cristiana, que ha apoyado algunos proyectos, e incluso también ha estado por extender el estado de excepción e incluso establecer una medida también de control en la Araucanía. Habla también de sectores del Partido Socialista. Y respecto del gobierno, claro, habla de un manejo deficiente, pero más enfocado también en los efectos electorales que esto puede tener con las próximas elecciones y específicamente con la elección presidencial, donde además las aguas, y él lo dice en reiteradas oportunidades, están muy inciertas, es muy incierto lo que puede pasar y todo puede ir cambiando a medida de las decisiones que se vayan tomando respecto tanto de la pandemia como también de todo lo que tiene que ver con eso, las ayudas sociales, también cómo se aborda el escenario político dentro de la oposición, y él dice que eso también va a tener efectos en lo que tiene que ver con el sector del oficialismo. Entonces hace una mirada más bien electoral de lo que está haciendo el gobierno y se centra principalmente también en los conflictos de la oposición y los efectos que esto puede tener también entre los candidatos de Chile Vamos. ¿Te parece que profundicemos un poco más sobre la democracia cristiana en su análisis?
¿Qué rol está jugando? ¿Cómo la mira el resto del bloque? Cuando digo bloque, digo la oposición, como un gran bloque que no existe como un gran bloque, pero una forma de expresarse. Sí, él habla, habla hartas cosas de la democracia cristiana y se centró mucho en lo que iba a pasar este fin de semana, lo que pasó con el PPD, con esta decisión de priorizar primero una alianza con el Partido Socialista y con el polo progresista de la oposición y después como tercera opción hacer una primaria de todo el sector. Él dice que es muy interesante lo que puede suceder con la democracia cristiana porque puede terminar aislada del resto de los partidos porque no hay una prioridad de todos los sectores más progresistas de la oposición de hacer una primaria con ellos. Incluso en algún momento también desde el Partido por la Democracia se hablaba y del Partido Socialista también en específico, se hablaba de una complejidad al momento de hacer una primaria con todos y que, por ejemplo, se posicionara Jimena Rincón porque eso podría generar quiebres al interior de los partidos. Andrés Cabrera dice que hay que mirar con mucha atención lo que pase ahí porque es probable también que eso genere una mayor disgregación de los candidatos y que finalmente sea casi imposible hacer una primaria de todos los sectores, desde la DC hasta Pamela Giles, y que lo más probable es que aquí se armen 2 o 3 polos para unas subprimarias respecto del sector más progresista o unidad constituyente, pero sí la democracia cristiana, más una medición entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric, y ya en la primera vuelta tener entonces a estos 2 candidatos que salgan de estas mediciones internas y también Jimena Rincón y eventualmente Pamela Giles si es que persiste en esta idea presidencial. Pero dice que lo que pase con la democracia cristiana también va a marcar un poco el ritmo que va a tener las primarias de la oposición si se logra una sola, que él dice que es muy difícil, o por lo menos de 2 sectores, que él dice que es lo más probable, que además responde a un desarrollo histórico de la política en la oposición, donde hay una diferencia marcada entre el centro político y los sectores más de izquierda de la oposición. Entonces, ¿está realmente quedando aislada la Universidad Cristiana o es noticia en desarrollo, que todavía no está claro eso y que pudieran haber dos conglomerados? Uno, la Universidad Cristiana, me imagino que con el Partido Radical y algunos sectores aledaños, y otro de lo que es el PS-PPD, ¿cierto? Y otro ya Frente Amplio Partido Comunista, como a 3 polos, ¿a eso se refiere? Claro, como 2 preprimarias más los candidatos que irían directo a la primera vuelta, que en ese contexto también considera dentro de este escenario a Jimena Rincón, la candidata de la democracia cristiana. Él habla de esta posibilidad, por eso dice que está muy cambiante el ambiente político y dice que cualquier cosa puede ir modificando, entonces hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar, pero él habla de esta posibilidad de que se pueda hacer una primaria de unidad constituyente que incluye a la DC y también a este candidato que ha surgido de los ex militantes del Frente Amplio, Pablo Vidal, o la otra opción es que Jimena Rincón salga de ese cuadro y vaya directo a la primera vuelta. Hay que agregar además, Federico, en esto lo que hemos reporteado también dentro de la democracia cristiana, donde están muy convencidos del paso que puede dar Jimena Rincón y por lo tanto un escenario muy favorable para ellos, creen que es ir directo a la primera vuelta. De hecho, Fuatchaín también el fin de semana lo decía, ellos están preparados para todos los escenarios, así que es probable que ahí tengan también una posibilidad de no medirse con los otros partidos y pasar directo a primera vuelta, porque como te decía, además en el Partido Socialista hay sectores que podrían quebrarse si es que Jimena Rincón se posiciona en esa primaria y no estarían dispuestos a apoyarla o por lo menos hacer una campaña activa por ella. Así que está bien compleja esa situación, pero él dice que es muy decidor lo que va a pasar con la democracia cristiana para ver cómo se configura esta medición de la oposición. Bueno, puede marcar la elección presidencial, porque si va a primera vuelta presidencial Jimena Rincón, ya ahí marca una fractura del mundo del centro, de la centroizquierda, una fractura brutal que puede llevar a que a segunda vuelta pase alguien más de extrema izquierda y alguien más de extrema derecha, radicalizando la elección final, ¿no? No es menor ese proceso. No, y es muy complejo.
Sí, es complejo porque sería una derrota pues, para el mundo de la oposición no lograr hacer los acuerdos mínimos para medirse primero internamente y llevar al mejor candidato o candidata más competitivo a enfrentarse contra la derecha. Sería una derrota, sería ponerse nuevamente a perder la presidencia siendo mayoría sociopolítica, pero perder la presidencia por dividirse. Y para la derecha sería un regalo. Andrés Cabrera decía que si es que sigue el escenario tal cual y no hay un buen resultado de una mayor unificación de la oposición, es posible, él decía, que se puedan repetir resultados similares a la elección pasada, donde recordemos también iban varios candidatos y finalmente eso le permitió también el triunfo a Sebastián Piñera, al actual presidente, porque no hubo una fórmula finalmente para tener un solo candidato en algún momento y tampoco se alinearon después detrás de Alejandro Guiller, y eso dice también han ido pasándose las cuentas y hay una autocrítica según él por parte de algunos sectores y en específico, por ejemplo, del Frente Amplio, donde no hubo un apoyo a Gabriel Boric y eso finalmente, o sea, a Alejandro Guiller, y eso dice se puede repetir en esta ocasión y sería bastante complejo para la oposición. Él hablaba que sería un gran fracaso para la oposición por supuesto no lograr un candidato unitario. Claro, solo demostraría que no tiene vocación de poder nomás. Oye, que quiere administrar descontento y ser oposición, aunque ni siquiera ha sido una buena oposición, pero no tiene vocación de poder de llegar a la presidencia y sería paradójico porque la derecha, estando en el suelo, teniendo un gobierno en el suelo, podría repetirse la presidencia. Bien paradójico sería, ¿no? Sí. Y para que terminemos sobre la entrevista que le hiciste a Andrés Cabrera, un muy buen analista político, ¿qué opina Andrés Cabrera sobre el fenómeno Pamela Giles? Incluso entiendo que la asimiló o la comparó con un protagonista de la serie Juego de Tronos, Game of Thrones. Sí, él hace un análisis sobre Pamela Giles, dice primero que no se explica solo con la crisis política, con este problema de poder que tiene la oposición, sino que también por el contexto que hay actualmente en el país. Y efectivamente la compara a una de las protagonistas de Juego de Tronos, una personaje que es muy contradictoria en sí, porque en el fondo ella es digamos una especie de antagonista, una mujer muy inteligente, muy calculadora, estoy hablando del personaje con quien compara Pamela Giles, muy calculadora, muy también muy narcisista, pero muy inteligente y que genera mucha empatía también con el público de Game of Thrones. Por eso es interesante esa comparación. Yo no vi esa serie, oye, yo nunca la vi la serie. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Te acuerdas tú? Sí, yo tampoco la vi, pero pero me ocupé de buscarla para poder entender el contexto que él nos planteaba. Se llama Cersei Lannister. Así se llama el personaje. Ella es es reina dentro de lo que se plantea en esta serie y finalmente lo que pasa es que él la compara con esta personaje que finalmente tiene una postura, como te decía, de una mujer muy inteligente, muy narcisista, muy calculadora políticamente también, porque tiene un rol político dentro de esta serie y que genera mucha empatía a pesar de ser un antagonista dentro de la serie, que es lo que sucede finalmente, lo que plantea con Pamela Giles, que se logra posicionar a pesar de tener todas las críticas dentro del mundo político, y hace también este análisis que hacen muchos analistas políticos, que ella tiene la facultad de tener una sintonía con la ciudadanía que no logran los otros candidatos y eso le permite posicionarse de buena manera en el arco político presidencial. Y también coincidía en que era muy complejo porque nadie sabía muy bien qué hacer con ella y no sabía si finalmente Pamela Giles iba a estar incorporada en alguna medición. Decía que va a ser muy interesante saber si es que va a estar incluida, por ejemplo, en una posible medición del Frente Amplio con Daniel Jadue, que son los sectores que tienen mayor afinidad política con ella, y también dice que hay que analizar muy bien si el error sería incluirla en una primaria o excluirla. Dice que todavía no está muy claro cuál de las dos alternativas sería el mayor error para la oposición. Mira, vamos a ir a una Nicole
Martínez. Vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos porque vamos a conversar, Nicole, volviendo con el abogado Nicolás Acevedo. Él es abogado de Ciudadanía Inteligente, que es la parte querellante en el caso por pesca. No nos olvidemos que el ex senador Jaime Orpiz de la UDI fue condenado por fraude al fisco y otros delitos hace pocas horas, la semana pasada. Entonces es muy importante conversar sobre eso y analizar sobre eso. Volvemos en unos pocos segundos. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.